Alexei, con nerviosismo, jugueteaba con el puño de su chaqueta mientras permanecía de pie junto a la ventana del amplio salón de banquetes. Los invitados charlaban animadamente, la música resonaba y los recién casados se buscaban con la mirada. A pesar de que la boda era magnífica, su fastuosidad recordaba más a la importancia del estatus que al amor. Volvió su mirada hacia Nadezhda. Ella sonreía deslumbrantemente, girando en un baile con uno de sus conocidos, como si brillara con luz propia. La belleza de su esposa siempre lo había dejado atónito, pero tras esa luminosidad se ocultaba algo que él no lograba comprender. La boda había sido precipitada, casi por insistencia de los padres de Nadezhda. Ellos consideraban a Alexei una buena opción. Honesto, trabajador, especialista en informática, poseía un evidente potencial. Alexei, un hombre sencillo, criado en un pequeño apartamento con vistas a un destartalado edificio de 5 pisos, se encontraba rodeado de la élite, y aunque se sentía un extranjero en ese ambiente, por Nadezhda estaba dispuesto a soportarlo todo. «Pareces perdido». Nadezhda se acercó a él, rozando ligeramente su hombro. Su sonrisa era casi perfecta, pero en sus ojos brilló algo frío que hizo que Alexei se sintiera incómodo. «Los invitados te esperan. Este día también es tuyo». «Solo estoy cansado», murmuró él, evitando mirarla a los ojos. Se sentía fuera de lugar. Algo en ella había cambiado. No era la misma chica que había conocido hacía un año en una modesta cafetería. Entonces le parecía tierna, vivaz, llena de sueños. Pero ahora, entre copas de cristal y vestidos costosos, ante él se erguía una mujer distinta, hermosa, lujosa, pero fría. «Nadia», comenzó él buscando las palabras. «¿Eres feliz?». Ella se rió, echando la cabeza hacia atrás. Esa risa no era la que él recordaba. Antes, en su voz resonaba la sinceridad. Ahora, un ligero tono de condescendencia. «Por supuesto, Alexei. ¿Qué te ocurre?». «Todo es perfecto». Se inclinó hacia él y añadió en voz baja. «No seas aburrido. Nos están mirando». Y de nuevo esa mirada, como si lo estuviera evaluando para comprobar si cumplía con algún estándar invisible. Las semanas posteriores a la boda pasaron como en un sueño. Alexei se acostumbraba a la nueva realidad. Un apartamento espacioso, muebles caros, fiestas con los amigos de Nadezhda. Cada día se esforzaba por ser el marido ideal, pero sentía que le faltaba algo. Nadezhda estaba allí, pero como si estuviera muy lejos. Una tarde regresó a casa antes de lo habitual. En el recibidor lo recibió el aroma de un perfume caro, que no pertenecía a su esposa. En la sala de estar se encontraba un hombre desconocido. Joven, seguro de sí mismo, estaba recostado despreocupadamente en el respaldo de un sillón, con una copa de vino en la mano. «Alexei, llegas temprano». Nadezhda salió de la cocina, sonriendo. «Te presento a Denis, un viejo amigo mío». Alexei le ofreció la mano, pero Denis ni siquiera se molestó en levantarse. Solo asintió con la cabeza, mirándolo con una leve sonrisa burlona. «¿Un viejo amigo?», preguntó Alexei, sintiendo un peso en el pecho. «Sí, estudiamos juntos en el colegio. No te imaginas cuántas cosas hemos vivido juntos». Nadezhda rió, como si eso lo explicara todo. La velada transcurrió con incomodidad. Denis se comportó como si Alexei fuera invisible. Nadezhda, por el contrario, se animó. Sus ojos brillaban. Su voz sonaba más suave. Alexei se sorprendió al darse cuenta de que aquella mujer no era su esposa. Al menos, no la que él conocía. Tras la marcha del invitado, intentó hablar con Nadezhda. «Te comportaste de manera extraña», comenzó con cautela. «¿Extraña?». Lo miró, entrecerrando ligeramente los ojos. «Alexei, no inventes. Es solo Denis. Somos amigos, ¿entiendes?». Él no entendía. Todo en esa noche estaba mal. Su risa, sus gestos, sus palabras, todo parecía difuminarse como una vieja fotografía. Pasaron algunos meses. Alexei intentaba no pensar en lo que le preocupaba, pero la inquietud crecía. Llegaba en forma de miradas furtivas,
llamadas telefónicas prolongadas, sonrisas que no iban dirigidas a él. Sentía cómo crecía una pared invisible entre ellos. Un día se decidió. Nadezhda había salido al salón de belleza y él se quedó solo en casa. Aprovechando su ausencia, fue hasta su escritorio. El sentimiento de culpa lo carcomía, pero la curiosidad era más fuerte. En un cajón encontró una pequeña libreta negra. En la portada estaban las iniciales, D.P. Alexei la abrió y se quedó paralizado. Adentro había notas, fotografías y tarjetas de hoteles de lujo. Todo indicaba que su esposa estaba jugando un juego en el que él era un elemento superfluo. Sus manos temblaban. Ante sus ojos volvieron momentos de su vida juntos. La boda, las risas, las promesas que parecían eternas. Pero todo eso ahora parecía falso. Cerró la libreta, intentando comprender qué hacer a continuación, y en ese momento lo supo. La venganza sería su salvación. Alexei no podía conciliar el sueño. Sus pensamientos eran como retazos de una película rota, imágenes de Nadezhda, su sonrisa, las cenas con amigos, sus largos paseos nocturnos. Ahora cada fragmento adquiría un nuevo significado. La libreta que había encontrado era como la llave de una puerta prohibida que temía abrir, pero ya que se había decidido a confrontar la verdad, no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, se preparó para ir al trabajo antes de lo habitual. Nadezhda aún dormía. Sus cabellos oscuros estaban esparcidos sobre la almohada. Su respiración era tranquila y regular. Alexei la miró, intentando ver a la chica que había amado, pero ante él yacía una desconocida hermosa y serena. Apretó los dientes para contener la ira que amenazaba con desbordarse. En el trabajo, Alexei estaba distraído. Respondía mecánicamente a las llamadas, escribía código, pero constantemente volvía a lo que había descubierto. Las tarjetas de hoteles, las notas secretas y las fotografías, todo confirmaba con implacable claridad que su esposa llevaba una doble vida. Sus compañeros de trabajo notaron su apatía, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué le sucedía. «Alexei, ¿cómo estás?», le preguntó Antón, un viejo amigo y colega. «Llevas todo el día como ausente». «Estoy bien», respondió Alexei, evadiendo su mirada. «Simplemente no he dormido bien». Antón lo miró con atención, pero no hizo más preguntas. Alexei sabía que no podría compartir sus preocupaciones. Se sentía humillado, engañado, destrozado. Pero también sentía algo nuevo, un deseo frío y agudo de poner las cosas en su lugar. Cuando regresó a casa, Nadezhda estaba sentada en el sofá, hojeando una revista. Parecía como si su día hubiera sido perfecto. Alexei sintió de nuevo esa extraña lejanía que ahora se había convertido en su constante compañera. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó, intentando sonar natural. «Excelente», respondió ella, sin apartar la vista de la página. «He estado con las chicas, luego fui al salón de belleza». «¿Y tú?». Él se encogió de hombros. Su indiferencia le hería los nervios, pero sabía que no debía mostrar su dolor. En su lugar, decidió observar. Nadezhda últimamente se quedaba mucho tiempo en el trabajo o desaparecía por las noches. Decía que se reunía con amigas o asistía a eventos laborales. Alexei antes le creía, pero ahora cada una de esas palabras le parecía veneno. Decidió comprobarlo. Unos días después, instaló un programa de seguimiento en su teléfono. Era su primera gran dilemática moral, pero se convenció de que la verdad valía ese precio. Pronto comenzó a recibir notificaciones sobre sus movimientos. Su corazón se encogió cada vez que ella se encontraba en lugares que no coincidían con sus historias. Una tarde, dijo que iba a una cita con una amiga. Alexei fingió estar absorto en el trabajo, pero inmediatamente abrió la aplicación. Se dirigía hacia un restaurante caro. Alexei no se contuvo, se puso la chaqueta y la siguió. El restaurante era un lugar lujoso, con una iluminación tenue y música suave. Alexei entró, escondiéndose detrás de una columna. La reconoció enseguida. Nadezhda estaba sentada a una mesa con aquel Denis. Reían, sus cabezas estaban juntas.
Alexei apretó los puños, intentando no delatarse. Observó cómo pedían vino, cómo ella se inclinaba hacia él, rozando su mano. Todo en su comportamiento gritaba una sola cosa: era feliz. Pero esa felicidad no le pertenecía a él. Alexei se contuvo. Abandonó el restaurante sin decir una palabra, pero en su cabeza ya estaba gestando un plan. No quería destruir su vida en un arrebato de emociones. Sabía que solo la frialdad lo llevaría a su objetivo. En casa, se sentó frente al ordenador y comenzó a trabajar. Si Nadezhda había decidido engañarlo, él decidió estudiar su juego hasta el final. Accedió a su correo electrónico, revisó sus conversaciones. Lo que encontró fue peor de lo que esperaba. Los mensajes con Denis estaban llenos de insinuaciones y a veces de confesiones explícitas. Hablaban de sus encuentros, planeaban viajes, se reían del cómodo marido. Alexei cerró el portátil y se llevó las manos a la cabeza. Permaneció así durante unos minutos, hasta que sintió que la calma fría regresaba. Comprendió. Tenía que actuar con cuidado y sin piedad. Al día siguiente, se comportó como si nada hubiera pasado. Sonrió a Nadezhda, le hizo cumplidos, incluso le propuso pasar el fin de semana juntos. Ella parecía gratamente sorprendida. Alexei notó que su reacción parecía sincera, pero eso solo reforzaba sus sospechas. Era una maestra de la manipulación, pero ahora él conocía sus debilidades. Por la noche, se sentó frente al ordenador y comenzó a planear su siguiente movimiento. Alexei ya no era el marido desorientado que intentaba entender qué había salido mal. Se había convertido en un hombre dispuesto a tomar el control de su destino. El juego recién comenzaba. Alexei nunca antes se había sentido tan distante. La vida se había convertido en una obra de teatro cuidadosamente orquestada, donde él era al mismo tiempo director y espectador. Sonreía a Nadezhda, fingía que todo estaba bien, ocultando el abismo que crecía en su alma. Todo para llevar su plan hasta el final. Pero un día ocurrió algo que inesperadamente aceleró los acontecimientos. El día comenzó como cualquier otro. Nadezhda se marchaba a otra reunión de negocios. Estaba impecablemente vestida, su cabello recogido, una sonrisa jugaba en sus labios. Alexei se quedó junto a la ventana, observando cómo su coche se alejaba, perdiéndose en el tráfico. En ese instante, su teléfono vibró. La aplicación de seguimiento mostraba que se dirigía a un hotel en el centro de la ciudad. Conocía ese hotel. Lujoso, con una atmósfera privada, ideal para aquellos que desean pasar desapercibidos. Alexei decidió que ese día daría un paso adelante. Ya no se limitaría a observar. Quería verlo todo con sus propios ojos. Al llegar al hotel, se estacionó y esperó. A los pocos minutos, un coche se aproximó. De él bajó Denis. Alexei apretó el volante, conteniendo a duras penas su ira. Denis entró sin prisa. Alexei esperó un poco más, luego lo siguió. El interior del hotel era exquisito. Alexei se acercó a la recepción y, haciéndose pasar por un mensajero, averiguó rápidamente el número de habitación a la que había subido Denis. Fue su primera improvisación y funcionó. Demasiado fácil, le pareció. Subió en el ascensor hasta la planta indicada y se detuvo ante la puerta. Durante unos segundos dudó en llamar, pero entonces escuchó una risa familiar. La risa de Nadezhda. Reconocía ese sonido, pero ahora sonaba diferente. Libre, despreocupada, como nunca había reído con él. Alexei se alejó de la puerta para no ser descubierto. Sacó su teléfono, activó la grabadora y la acercó a la rendija. Durante unos minutos grabó sus conversaciones y risas antes de decidir marcharse. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza. Necesitaba ordenar sus pensamientos. En casa, Alexei escuchó la grabación. En las palabras de Denis y Nadezhda no había nada explícito, pero las entonaciones, las risas y las insinuaciones decían más que las palabras mismas. No era una simple relación, era un mundo entero que habían construido a sus espaldas. En un momento dado, sintió como su ira daba paso a la amargura. Nadezhda era la mujer que amaba.
Había soñado con una familia con ella, con un hogar lleno de risas infantiles, y ahora estaba solo en un apartamento frío, escuchando cómo ella reía con otro hombre. Pero la amargura no duró mucho. Alexei sabía que no podía permitirse derrumbarse. Su plan aún no había terminado, y no podía permitir que las emociones lo desviaran de su camino. Por la noche, Nadezhda regresó a casa de buen humor. Le sonrió con facilidad y lo abrazó, como si nada hubiera pasado. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó, sirviéndose una copa de vino. «Bien», respondió él, fingiendo estar absorto en la lectura. «¿Y a ti?». «Excelente. He estado con Lena, hablando de su nuevo proyecto. Está como siempre sobrecargada, pero nada, la he ayudado», dijo ella sonriendo. Alexei contuvo una mueca sarcástica. Le quedó claro que la mentira se le daba con facilidad. Quizás ni siquiera se sentía culpable. Pero él calló, decidido a guardar sus cartas hasta el momento oportuno. Los días siguientes, Alexei se dedicó a los preparativos. Empezó a recopilar pruebas. Cada notificación sobre sus movimientos, cada grabación de conversaciones, cada pequeño detalle lo sistematizaba y guardaba en un archivo seguro. Alexei sabía que en algún momento tendría que presentarlo todo, y quería estar preparado. Su siguiente descubrimiento fue un verdadero golpe. Mientras revisaba su correo electrónico, tropezó con una conversación entre Nadezhda y su amiga. Nadezhda describía su vida con Alexei como una comodidad, y a Denis lo llamaba su verdadero amor. Sus palabras le hirieron profundamente. Confesaba que no veía en Alexei nada más que un medio para vivir cómodamente. Esa noche no durmió. Sus pensamientos oscilaban entre la ira y la decepción. Sabía que la venganza era su única salida, pero ahora ya no era solo un deseo, era una necesidad. Al día siguiente, Alexei decidió dar el primer paso. Empezó a seguir no solo a Nadezhda, sino también a Denis. Usando sus habilidades informáticas, accedió a las redes sociales y a las conversaciones de su rival. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Denis no solo se reunía con Nadezhda, la utilizaba como herramienta para acceder a su riqueza y conexiones. Alexei comprendió que su juego era mucho más complejo de lo que había imaginado. Pero eso solo reforzó su determinación. Ahora lo sabía. En este juego no sería la víctima, sino el vencedor. Le esperaban pasos difíciles y peligrosos, pero estaba preparado. Era alguien que ya no tenía miedo de mirar a la verdad a la cara. Alexei se convirtió en una sombra en su propia vida. Ahora cada día estaba dedicado a la preparación de lo inevitable. No podía simplemente romper con Nadezhda, dejarlo todo e irse. Tenía que restablecer la justicia, infligirle el mismo dolor que ella le había causado. Pero comprendía, para ganar en este juego, debía actuar con sangre fría. La mañana comenzó tranquila. Nadezhda, como de costumbre, se vistió y se fue, dejando en el aire el aroma de un perfume caro. Alexei observó su partida desde la ventana. Luego se sentó frente al ordenador. Abrió el archivo con las pruebas recopiladas. Conversaciones, grabaciones de audio, capturas de pantalla de rutas. Todo era parte de un rompecabezas que pronto se convertiría en un verdadero infierno para Nadezhda. Ese día decidió dar el primer paso. Primero contactó con su amigo Antón, quien, además de trabajar en informática, trabajaba como detective privado. Antón hacía tiempo que sospechaba que algo sucedía en la vida de Alexei, pero nunca hacía preguntas innecesarias. «Alexei, ¿estás seguro de que quieres esto?», preguntó examinando la carpeta con las pruebas. «Estoy seguro», respondió Alexei mirando directamente a los ojos de su amigo. «Esto no es solo una ofensa, es mi vida, que ella ha convertido en una mentira. Quiero que la verdad salga a la luz, y que ella entienda que esto no quedará sin consecuencias». Antón asintió, aceptando ayudar. Prometió discretamente recopilar más pruebas, testigos, fotografías, grabaciones. Alexei necesitaba todo esto para el golpe principal que planeaba asestar. Por la noche, Alexei regresó a casa antes de lo habitual. Nadezhda aún no había llegado. Se sentó en la oscura sala de estar,
reflexionando sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar. En su cabeza rondaban recuerdos, su primer encuentro, su risa, las conversaciones nocturnas. Pero ahora todo parecía vacío y artificial. Escuchó el sonido de llaves en la cerradura. Nadezhda entró, su rostro iluminado por una ligera sonrisa. ¿Estás en casa? Se sorprendió, quitándose el abrigo. ¿Ha pasado algo? Todo está bien, solo estoy cansado, respondió él con calma. ¿Cómo te ha ido el día? Ella se detuvo un instante antes de responder, pero rápidamente se recompuso. Como siempre, he estado con Lena. Luego hemos dado un pequeño paseo. Ya sabes, nada interesante. Alexei solo asintió, fingiendo creerle. Pero en su interior, algo registraba fríamente cada una de sus mentiras. Al día siguiente, Alexei inició la fase activa de su plan. Utilizó sus habilidades informáticas para crear una copia de seguridad de todos los datos del teléfono y el portátil de Nadezhda. Encontró fotografías de sus encuentros secretos, así como varios contratos firmados por Denis en nombre de Nadezhda. Estos documentos podrían jugar un papel clave en la revelación. Lo que más le sorprendió fue el descubrimiento de documentos sobre una transferencia de una gran suma de dinero a una cuenta relacionada con Denis. Era, en esencia, un robo, pero Nadezhda claramente no veía nada malo en ello. Alexei estaba furioso, pero reprimió sus emociones. Tenía en sus manos cartas muy valiosas. Unas semanas después, Alexei comenzó a poner en marcha sus planes. Primero decidió atacar el punto más vulnerable de Nadezhda, su reputación. Eligió una fiesta discreta pero estratégicamente importante, donde se reunirían sus conocidos y los socios de su padre. «Debes ir conmigo», insistió Nadezhda. «Debemos parecer la pareja perfecta». Alexei sonrió con contención. Ya sabía cómo terminaría esa noche. La fiesta fue suntuosa, como todo lo que organizaba la familia de Nadezhda. Los invitados se movían, hablando de sus éxitos, degustando vino caro. Alexei permaneció en la sombra, observando a Nadezhda, quien se movía libremente entre la multitud, atrayendo la atención. En un momento dado vio a Denis. Se acercó a Nadezhda como un viejo amigo, pero sus miradas decían más de lo que podían expresar con palabras. Alexei solo sonrió. Todo iba según su plan. Cuando los invitados se reunieron en el centro del salón para el brindis, Alexei dio un paso al frente. Levantó su copa y sonrió. «Amigos, me gustaría decir unas palabras», comenzó. El silencio cayó sobre el salón. Esta noche es una oportunidad no solo para reunirnos con seres queridos, sino también para conocer quiénes son en realidad. Presionó un botón en su teléfono. En una gran pantalla, instalada para una presentación, aparecieron fotografías y capturas de pantalla de las conversaciones de Nadezhda con Denis. Se oyeron suspiros en la sala. Algunos exclamaron en voz baja. Nadezhda palideció. «Permítanme presentarles a mi esposa», dijo Alexei con una sonrisa, señalando la pantalla, «y a su verdadero amor». Un silencio tenso llenó la sala. Algunos intentaban ocultar su risa, otros se daban la vuelta para no encontrarse con la mirada de Nadezhda. Denis, desconcertado, permaneció apartado, sin saber qué hacer. Alexei, sin embargo, sintió alivio. Era solo el primer paso, pero ya era inmensamente dulce. Después de la fiesta, Nadezhda intentó hablar con él. Sus palabras eran confusas, a veces se justificaba, a veces lo culpaba. «¿Cómo has podido?», exclamó con lágrimas en los ojos. «Me has humillado delante de todos». «¿Yo?». Alexei sonrió con amargura. «Fuiste tú quien nos humillaste a ambos cuando decidiste jugar esos sucios juegos a mis espaldas». Nadezhda calló. Comprendió que las palabras eran inútiles. Alexei estaba dispuesto a seguir adelante, y ahora ella sabía que este juego no sería fácil para ella. La fiesta se convirtió en un catalizador. Tras la revelación pública, Nadezhda prácticamente desapareció de la vida de Alexei. Se mudó a casa de sus padres, dejando atrás un apartamento vacío y frío. Alexei sintió al mismo tiempo alivio y preocupación. Comprendía que esto era solo el comienzo.
y que una respuesta era inevitable. A pesar de su aparente seguridad, Víctor Pavlovich, el padre de Nadezhda, no podía dejar pasar la situación. Para él, el escándalo público con su hija fue un golpe a la reputación que había construido durante años. Siempre había considerado a Nadezhda caprichosa, pero ahora su imprudencia amenazaba con destruir el mundo que él había construido con tanto cuidado. «No podemos permitir que esto quede impune», le dijo en su despacho. «¿Este maridito tuyo cree que puede humillarnos? Le demostraremos quién manda aquí». Nadezhda asintió, aunque en su mirada no había seguridad. Comprendía que Alexei se había transformado en un hombre diferente, frío, calculador y peligroso. No esperaba este giro, y su miedo interno hacia su exmarido crecía cada día. Mientras tanto, Alexei seguía actuando. No podía detenerse en la revelación. Necesitaba asestar un golpe decisivo que destruyera no solo a Nadezhda, sino también a sus aliados. Comprendía que Denis era solo una pieza de esa telaraña y que la verdadera amenaza provenía de Víctor Pavlovich. Primero, Alexei decidió reunir más información sobre los negocios de su ex-suegro. Sabía que Víctor Pavlovich no solo era un hombre de negocios influyente, sino también alguien que le gustaba eludir las leyes en busca de beneficios. Alexei comenzó a investigar más a fondo, reclutando a Antón y a otros conocidos de la comunidad informática. Después de un par de semanas de búsqueda, Alexei encontró algo que resultó ser un verdadero tesoro. Entre los documentos de la empresa de Víctor Pavlovich, descubrió rastros de irregularidades en grandes contratos. La compañía lavaba dinero a través de transacciones ficticias con empresas offshore. Estos datos podrían no solo destruir el negocio de su ex-suegro, sino también llevarlo a la cárcel. Alexei sabía que revelar todo de inmediato era arriesgado. Víctor Pavlovich tenía conexiones que podrían silenciar el caso. Por eso, Alexei decidió tomar otro camino. Entregó parte de la información a un periodista conocido, prometiendo una primicia exclusiva a cambio de garantías de confidencialidad. El periodista aceptó, comenzando a preparar un artículo revelador. En ese momento, Nadezhda intentó recuperar el control de la situación. Una noche, sin previo aviso, fue a ver a Alexei. Llevaba una botella de vino caro y en su rostro una sonrisa de disculpa. «Alexei, quiero hablar», comenzó en cuanto él abrió la puerta. «¿No te parece un poco tarde para hablar?», respondió fríamente, sin invitarla a entrar. «Por favor, dame una oportunidad para explicarme». Su voz temblaba, pero en sus ojos aún brillaba ese mismo brillo depredador. Alexei la dejó entrar, pero él mantuvo la distancia. Nadezhda comenzó a exponer su versión de los hechos, cómo se sentía infeliz en el matrimonio, cómo buscó consuelo, pero todo eso no significaba que no lo amaba. ¿Amaba? Alexei sonrió con sarcasmo, mirándola. «Me llamaste cómodo en tus cartas. ¿Esa es tu forma de amar?» «Me equivoqué», exclamó llevándose las manos a la cabeza. «Sí, cometí estupideces, pero no merezco que me destruyas así. ¿Entiendes lo que has hecho? Has acabado con mi vida. Tú acabas con la nuestra». Alexei se levantó, indicando que la conversación había terminado. «Tu tiempo se ha acabado, Nadia. Vete». Ella lo miró, como si esperara un milagro, pero al comprender que todo era inútil, salió sin decir una palabra más. Unas semanas después, apareció en la prensa el primer artículo sobre las irregularidades de la empresa de Víctor Pavlovich. Era solo una insinuación de algo mayor, pero el efecto fue asombroso. Las acciones de la empresa comenzaron a caer, los socios exigían explicaciones. Víctor Pavlovich sintió cómo el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Comprendió que Alexei estaba detrás de todo. Víctor decidió actuar con dureza. Reunió a su equipo de abogados para encontrar puntos débiles en la vida de Alexei. Necesitaba incriminar a su exyerno para que no pudiera recuperarse. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su enfrentamiento. Pero Alexei estaba preparado. Sabía que Víctor no lo dejaría en paz. El juego había comenzado y las apuestas aumentaban cada día.
El bullicio de la ciudad apenas llegaba al pequeño café donde Alexei estaba sentado en una mesa de esquina, removiendo pensativamente su café ya frío. Su encuentro con el periodista Ilya estaba programado para la tarde, pero Alexei llegó media hora antes para repasar todo una vez más. El artículo que iban a publicar podía cambiar no solo su vida, sino también el destino de Víctor Pavlovich. Era un paso arriesgado, pero Alexei no veía otra salida. Un rato después, la puerta se abrió e Ilya entró. Un hombre alto, vestido con un traje elegante, con una expresión profesionalmente seria. Miró a su alrededor, vio a Alexei y se dirigió hacia él. «Alexei, encantado de verte», dijo Ilya, estrechándole la mano. «Espero que tengas todo listo». «Sí, todo está aquí». Alexei asintió hacia una memoria USB que yacía junto a la taza. Son copias de documentos, correspondencia y transacciones financieras, suficiente para que Víctor Pavlovich no tenga ninguna posibilidad de salirse con la suya. Ilya miró la memoria USB con respeto, pero luego frunció el ceño. ¿Entiendes que después de esto él irá a por todas? Ese tipo no tolera las derrotas, te atacará con todas sus fuerzas. Alexei sonrió con ironía. Ya lo he entendido, pero yo también tengo mis cartas. Que lo intente. Ilya asintió, guardó la memoria USB en su bolsillo y se fue, dejando a Alexei sumido en sus pensamientos. Ahora solo quedaba esperar. Unos días después, la noticia se difundió en todos los grandes medios. Corrupción en las altas esferas, la revelación de Víctor Pavlovich. El artículo detallaba todas las irregularidades, desde los contratos ficticios hasta el lavado de dinero a través de paraísos fiscales. El nombre de Víctor Pavlovich ya no se asociaba con el éxito, sino con la vergüenza. La reacción fue inmediata. Las acciones de la empresa de Víctor Pavlovich se desplomaron. Los inversores comenzaron a retirar masivamente sus inversiones. En la televisión y en Internet se debatían las consecuencias, posibles arrestos, procesos penales, el colapso del negocio. Fue un golpe demoledor a su reputación, pero Víctor Pavlovich no se iba a rendir. Comprendió que Alexei estaba detrás de la filtración y decidió contraatacar. Sus abogados presentaron una demanda contra Alexei, acusándolo de difamación y revelación de información confidencial. Es más, Víctor Pavlovich utilizó sus conexiones para presionar a las autoridades. Pronto se abrió un caso contra Alexei por un ataque informático a los sistemas corporativos. ¿En serio? Antón miró a Alexei leyendo la noticia en Internet. ¿Quieren hacer de él el chivo expiatorio? Por supuesto, respondió Alexei con calma. Pero estaba preparado para esto. Que jueguen. Cada día la situación se agravaba. Alexei sentía la presión. Lo citaron para un interrogatorio, comenzaron a revisar sus cuentas bancarias y llamadas, pero él permaneció imperturbable. Entregó todas las pruebas recopiladas a su abogado, quien le aseguró que el caso contra Víctor Pavlovich era demasiado claro como para ser silenciado. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió unas semanas después. Nadezhda apareció inesperadamente en su puerta. Esta vez no era arrogante ni burlona. Parecía perdida. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas y su voz temblaba. «Alexei, necesito hablar contigo», comenzó en cuanto él abrió la puerta. «Ya no tenemos nada que decirnos, Nadia», respondió con frialdad, pero no cerró la puerta. «Por favor, es importante. Se trata de mi padre. Está desesperado. No entiendes lo que has hecho». Alexei arqueó las cejas. «Lo entiendo perfectamente, y no me arrepiento de nada». Ella lo miró con amargura. «¿Está dispuesto a destruirte? ¿Crees que se rendirá? No, llegará hasta el final, y tú también sufrirás». «No tengo miedo, y tú deberías pensar que todo esto comenzó contigo», dijo Alexei. «Tú misma lo destruiste todo, Nadia. Ahora quieres que te compadezca a ti o a tu padre. Olvídalo». Ella no supo qué responder. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un pesado silencio. Mientras tanto,
El periodista Ilya seguía desarrollando la historia. La segunda parte del artículo contenía más detalles sobre los esquemas de Víctor Pavlovich. La presión sobre Alexei aumentó, pero la presión sobre su ex-suegro fue aún mayor. Finalmente, la fiscalía inició un proceso penal contra Víctor Pavlovich. Su nombre apareció en los titulares como símbolo de la caída de la élite. El desenlace parecía cercano. Alexei sentía que su plan estaba funcionando, pero también comprendía que la victoria aún no era definitiva. Víctor Pavlovich, un hombre con recursos y ambiciones ilimitadas, seguramente estaba preparando algo en respuesta. Alexei esperaba, listo para el siguiente movimiento en este peligroso juego. Víctor Pavlovich estaba sentado tras un imponente escritorio de madera en su estudio. Reinaba un silencio tenso en la habitación, solo interrumpido por el tic-tac de un antiguo reloj de pared. Ante él se encontraba una pila de documentos y una lista de personas que pensaba reclutar para su nuevo juego. Su mundo se derrumbaba, pero no estaba dispuesto a rendirse. «Cree que ha ganado», dijo Víctor Pavlovich, dirigiéndose a su consejero, un hombre delgado con gafas. «Pero esto solo es el comienzo. Le haremos arrepentirse de cada paso». El consejero asintió. Víctor tenía un plan que había estado elaborando desde que aparecieron los primeros artículos reveladores en la prensa. Alexei debía pagar por la humillación, y para ello, Víctor estaba dispuesto a utilizar los métodos más turbios. Alexei, mientras tanto, seguía de cerca la evolución de los acontecimientos. La presión policial sobre él aumentaba. Lo llamaban regularmente a declarar, revisaban sus operaciones bancarias, le hacían preguntas incisivas. A pesar de ello, mantenía la calma. Le parecía que Víctor estaba jugando abiertamente, intentando intimidarlo. Pero Alexei subestimó la astucia de su ex-suegro. Una tarde, al regresar a casa, encontró una nota extraña bajo la puerta. En una simple hoja de papel blanca se leía: «No sabes con quién te has metido. Detente, mientras aún puedas». Alexei apretó el papel en su mano. Era una amenaza, evidente pero casi absurda. Le quedó claro. Víctor Pavlovich estaba intentando desequilibrarlo. Alexei tiró la nota a la basura y decidió no darle importancia. Sin embargo, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, notó que lo estaban siguiendo. Un coche negro estaba estacionado en el aparcamiento de la oficina y había estado allí durante varios días. Alexei lo había visto también cerca de su casa. Al principio pensó que era una coincidencia, pero ahora todo indicaba que lo estaban vigilando. Su inquietud aumentó cuando Antón lo llamó. «Alexei, estamos en problemas». La voz de su amigo sonaba preocupada. «He revisado nuestros servidores y alguien ha intentado acceder a tu correo electrónico. He logrado bloquear el ataque, pero es grave. Quieren obtener tu correspondencia y las pruebas». «¿Quiénes son?» Alexei se tensó. «No lo sé, pero utilizan equipos profesionales. No son personas al azar, sin duda». Alexei comprendió. Víctor Pavlovich había decidido pasar a la ofensiva. Unos días después, Alexei recibió una citación judicial. Víctor Pavlovich había presentado una demanda por difamación y daños a la reputación, exigiéndole una multimillonaria indemnización. Era una jugada obvia para presionarlo, pero Alexei sabía que el juicio sería el escenario de su enfrentamiento. «Quiere desgastarme», dijo Alexei a Antón. «Piensa que me rendiré bajo presión, pero no retrocederé». «¿Estás seguro de que podrás aguantar?» Antón lo miró con inquietud. «Víctor Pavlovich juega duro, tiene contactos, dinero, recursos. Yo también tengo recursos, la verdad está de mi lado, y no cederé ni un paso». Alexei hablaba con firmeza, pero en su interior crecía la preocupación. Sabía que el juicio no sería solo una disputa legal, sino una verdadera batalla. En la primera audiencia, Víctor Pavlovich llegó acompañado de los mejores abogados. Su equipo parecía seguro y arrogante. Alexei, por su parte, estaba concentrado, manteniendo en mente todos los detalles de su caso. La sesión judicial fue tensa, las partes intercambiaban pullas, presentaban argumentos, discutían las pruebas.
Durante su intervención, Víctor Pavlovich intentó presentarse como la víctima. Este hombre abusó de nuestra confianza para destruir mi familia y mi reputación. Sus acciones buscan destruir todo lo que he construido durante años. Alexei, por su parte, mantuvo la calma. Cuando le dieron la palabra, relató las irregularidades de Víctor Pavlovich, presentó los documentos y explicó por qué había decidido hacer la revelación. Su voz era firme y sus argumentos lógicos. El tribunal lo escuchaba atentamente. Mientras tanto, en la vida de Alexei ocurrió un giro inesperado. Nadezhda volvió a intentar contactar con él. Le envió un mensaje. «Alexei, sé lo que he hecho, pero por favor, escúchame. Es importante». Alexei miró la pantalla del teléfono durante mucho tiempo, pensando si debía responder. Pero algo en su tono lo convenció. Citó una reunión en el mismo café donde había hablado recientemente con Ilya. Nadezhda llegó puntual. Parecía exhausta, ojeras bajo los ojos, movimientos nerviosos. «Alexei, sé lo que piensas de mí», comenzó evitando su mirada. «Pero debes saberlo. Mi padre va a utilizar algo en tu contra que te destruirá la vida». «¿Qué es?» Alexei frunció el ceño. «Está dispuesto a falsificar pruebas. Tiene contactos con gente que puede inventar cualquier historia. Dijo que hará todo para que nunca te recuperes». Alexei calló, comprendiendo la gravedad de la situación. Nadezhda hablaba con sinceridad, eso se notaba, pero no sabía si podía confiar en ella. «¿Por qué me dices esto?», preguntó finalmente. «Porque estoy cansada de ser parte de este juego. Cometí errores, pero no quiero ver cómo te destruyen». Alexei la miró durante mucho tiempo. Quizás estaba diciendo la verdad, pero sabía que debía ser cauteloso. Víctor Pavlovich era un maestro de la manipulación, y su hija podría ser parte de un nuevo plan. Víctor Pavlovich se preparaba para asestar su golpe. Alexei comprendía. La batalla final se acercaba. Las audiencias judiciales, las amenazas, los intentos de intrusión. Todo esto solo era el telón de fondo para la lucha decisiva que estaba a punto de comenzar. El proceso judicial se acercaba a su clímax. Víctor Pavlovich intensificaba la presión. Sus abogados desmenuzaban cada detalle del caso de Alexei, intentando desacreditar las pruebas. Alexei comprendía que la lucha en los tribunales era solo una parte de la guerra. El golpe principal, Víctor lo estaba preparando fuera de la sala de audiencias. Pero ahora Alexei tenía un aliado inesperado, Nadezhda. Después de su conversación en el café, se había vuelto más insistente. Iba a su casa, llamaba, escribía, afirmando que quería ayudar. Alexei se resistió durante mucho tiempo, pero con el tiempo comenzó a comprender que su ayuda podía ser útil. Ella conocía las debilidades de su padre y sus métodos, pero aún así no podía confiar plenamente en ella. Alexei. Nadezhda se dirigió a él una tarde, sentada frente a él en su sala de estar. «He encontrado algo. Podría ser tu carta ganadora». Puso sobre la mesa una carpeta con documentos. Alexei la abrió y se quedó paralizado. Eran registros internos de la empresa de Víctor Pavlovich que confirmaban aún más sus irregularidades. Informes financieros, esquemas de evasión fiscal, contratos falsos. Estos documentos podrían ser la prueba decisiva. «¿Dónde lo has conseguido?», preguntó mirándola con desconfianza. «En el despacho de mi padre», confesó. Sabía que él no lo dejaría sin protección, así que encontré la manera de entrar. ¿Entiendes que si él se entera, esto podría terminar mal para ti?» Alexei la miró fijamente a los ojos. «Hace tiempo que entiendo que mi padre es capaz de cualquier cosa», dijo Nadezhda, bajando la mirada. «Pero estoy cansada de ser su marioneta». Alexei sintió que había verdad en sus palabras. Quizás era su manera de expiar sus culpas, pero aún dudaba de hasta dónde podía llegar confiando en ella. Mientras tanto, la presión sobre Alexei aumentaba. La investigación en su contra se volvía cada vez más agresiva. Una tarde lo llamaron a declarar, y el investigador, sin ocultar que estaba trabajando por encargo, insinuó la fabricación de pruebas.
Está jugando con fuego, Alexei, dijo el investigador. Las personas contra las que se enfrenta son muy influyentes. Piense si vale la pena. Mi decisión ya está tomada, respondió Alexei con calma. Le quedó claro, Víctor Pavlovich había comenzado a ejecutar su plan principal. Alexei sabía que en alguna parte, en la sombra, se estaba gestando una mentira que podría destruir su vida. Tenía que actuar un paso por delante. Utilizando los documentos que Nadezhda le había entregado, Alexei se dirigió a su abogado. «Esta es nuestra oportunidad», dijo. «Si publicamos esto, Víctor Pavlovich estará acorralado». «Es arriesgado», respondió el abogado. «Podrían alegar que estos documentos se obtuvieron ilegalmente. Si tienen contactos en el tribunal, todo se volverá contra nosotros». Alexei comprendía que jugar al límite de la legalidad podía ser un problema para él. Pero decidió arriesgarse. Los documentos se entregaron al periodista Ilya, quien comenzó a preparar un nuevo artículo. Ahora, además de las irregularidades financieras, el artículo mencionaba esquemas de presión sobre la competencia, sobornos a funcionarios e incluso el uso de estructuras clandestinas para intimidar a los oponentes. Era un golpe de gran envergadura que parecía imposible de ignorar. Sin embargo, Víctor Pavlovich actuó rápidamente. Unos días antes de la publicación, Alexei fue citado a una nueva audiencia. Allí se le presentaron pruebas de su supuesta participación en ataques informáticos contra la empresa de su ex-suegro. Eran grabaciones falsificadas donde Alexei supuestamente discutía el hackeo con Antón. En el juicio, Víctor Pavlovich parecía el vencedor. Sus abogados jugaban a la galería, presentando a Alexei como un estafador despiadado. ¿Creía que podía engañar al sistema?, dijo Víctor Pavlovich con una sonrisa arrogante después de la sesión, encontrándose con Alexei en el pasillo. «Es demasiado pequeño para vencerme». Alexei no respondió. En su interior bullía la ira, pero sabía que las acciones impulsivas solo empeorarían las cosas. Decidió mantener la calma. Al día siguiente, el nuevo artículo de Ilya salió a la luz. Fue explosivo. La publicación presentaba pruebas de las actividades ilegales de Víctor Pavlovich, incluyendo el esquema de sobornos y la fabricación de casos. Fue una catástrofe para su reputación. Incluso sus aliados comenzaron a negarse a cooperar, temiendo que su asociación con él los llevara a la ruina. Mientras tanto, Antón descubrió que las pruebas falsificadas contra Alexei tenían puntos débiles. Descubrió que las huellas digitales, supuestamente pertenecientes a Alexei, habían sido creadas con programas accesibles solo para un círculo limitado de personas. Era una pista que podía destruir el caso en su contra. El clímax fue otro giro inesperado. Nadezhda acudió al tribunal y declaró contra su propio padre. Confirmó que los documentos utilizados en el artículo eran auténticos y que Víctor Pavlovich había fabricado el caso contra Alexei. Fue un golpe inesperado que destrozó los planes de Víctor. «Me has traicionado», dijo Víctor Pavlovich mirando a su hija con odio. «He elegido la verdad», respondió Nadezhda, manteniendo la mirada fija. El juego de Víctor se había roto por completo, su influencia se desvanecía ante sus ojos y Alexei, gracias a la ayuda de Antón y Nadezhda, pudo limpiar su nombre. Sin embargo, comprendió que esta victoria había tenido un precio demasiado alto. Su vida nunca volvería a ser la misma. Víctor Pavlovich lo había perdido todo. Su empresa se había derrumbado, sus cuentas estaban congeladas y sus bienes embargados. Las demandas judiciales, los artículos reveladores y la humillación pública habían hecho su efecto. Su influencia se había evaporado como humo, dejando tras de sí solo las ruinas de un imperio otrora poderoso. El séquito que antes lo adulaba y se inclinaba ante su poder, ahora lo había abandonado. Se había convertido en un paria. En su enorme y vacía casa, Víctor se sentaba frente a su viejo escritorio. Ante él había una pila de documentos, los últimos restos de lo que antes parecía intocable. Su mirada estaba vacía, sus movimientos lentos. Nadezhda, su única hija,
lo había traicionado. Alexei, a quien consideraba un simple ingenuo, lo había superado. Años de poder y dinero se habían desvanecido ante la determinación y la perseverancia. ¿Cómo ha podido ocurrir?, murmuró, apretando entre sus manos una fotografía de Nadezhda. Nadezhda también había perdido mucho. Su reputación en la alta sociedad se había esfumado tras el escándalo. Todos los que antes admiraban su belleza y encanto, ahora la veían como una mujer caída que había utilizado la bondad ajena para satisfacer sus caprichos. Su teléfono cayó, las puertas se cerraban ante ella y su nombre se había convertido en sinónimo de traición. Se mudó a un pequeño apartamento que había heredado de su abuela. La vida lujosa a la que estaba acostumbrada quedó en el pasado. Ahora Nadezhda trabajaba en un pequeño salón de belleza, lejos del brillo y las fiestas. Evitaba mirarse al espejo, como si temiera ver el reflejo de la mujer en la que se había convertido. Cada noche se sentaba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y pensaba en el pasado, en cómo había destruido su vida, en cómo había perdido el amor de Alexei, en cómo había traicionado a su padre, a pesar de todo lo que él había hecho por ella. Alexei, por el contrario, había encontrado la libertad que tanto anhelaba. El tribunal desestimó todos los cargos en su contra, después de que su abogado y Antón demostraran la fabricación de pruebas. Es más, los documentos proporcionados por Nadezhda jugaron un papel crucial en la revelación de las actividades de Víctor Pavlovich. Alexei se había convertido en un hombre que había defendido su honor, a pesar de la presión y las amenazas. Pero la alegría de la victoria era amarga. En el fondo de su alma sentía un vacío. Los acontecimientos de los últimos meses habían dejado una profunda huella. La revelación, la traición, la lucha constante, todo eso lo había cambiado. Alexei ya no era el hombre ingenuo que creía en la honestidad y la sinceridad de la gente. Ahora era frío, calculador, con una clara comprensión de que la confianza es un don raro que no se debe regalar a diestro y siniestro. Una tarde lluviosa, Alexei regresó a casa después del trabajo. Al abrir la puerta, notó una figura en el portal. Era Nadezhda. Estaba bajo un paraguas, mirándolo con ojos llenos de arrepentimiento. «Alexei», comenzó en cuanto él se acercó. «¿Puedo hablar contigo? Es importante». Él dudó un momento, y luego asintió. Entraron en su apartamento. Nadezhda examinó las paredes familiares con atención, como si intentara recuperar en su memoria imágenes de su vida pasada. «He venido a decir...» Ella titubeó, pero reunió fuerzas. «Perdóname. Sé que ya es demasiado tarde. He destruido todo. No te pido que me recuperes ni que arreglemos nada. Solo... necesitaba decirlo». Alexei guardó silencio durante mucho tiempo, mirándola. Ante él no estaba la Nadezhda que conocía. Su arrogancia había desaparecido, así como su falsa confianza. Parecía sinceramente arrepentida. «¿De verdad lo sientes?», preguntó finalmente. «Sí», respondió ella sin levantar la vista. «He perdido todo, Alexei, y solo ahora he comprendido lo que realmente importa». Su corazón se estremeció, pero no podía permitirse olvidar todo lo que había pasado. «Has destruido nuestra vida, Nadia», dijo con calma. «Me engañaste, me usaste y me humillaste. Ahora dices que lo sientes, pero las palabras no pueden reparar el pasado». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella asintió, de acuerdo. «Lo sé. Solo quería que lo supieras». Después de su marcha, Alexei se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. Sus palabras habían dejado una marca, pero sabía que el pasado no podía recuperarse. Se sentía libre de esa carga. Ahora su vida le pertenecía solo a él. Unos meses después, Alexei vendió el apartamento donde había pasado tanto dolor y se mudó a otra ciudad. Comenzó un nuevo trabajo, conoció gente nueva y gradualmente comenzó a reconstruirse. Elisabetta, quien lo había apoyado durante los momentos más difíciles, se convirtió en su apoyo. Su amistad se convirtió en algo más, y Alexei
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente feliz. La vida había recobrado su sentido, pero las lecciones del pasado siempre estarían con él. Sabía que nunca más permitiría que nadie lo manipulara. El precio de la traición era demasiado alto como para olvidarlo. Pasó un año desde que Alexei dejó definitivamente atrás la tormenta del pasado. Había logrado reconstruir su vida, se mudó a otra ciudad, encontró un nuevo trabajo en una prestigiosa empresa de informática, donde su talento fue reconocido. Su profesionalismo y reputación lo convirtieron rápidamente en uno de los principales especialistas. Pero lo más importante es que aprendió a valorar las pequeñas alegrías y recuperó la paz interior. Elisabetta, con quien comenzó su amistad en el momento más difícil, se convirtió en su apoyo. No se parecía a Nadezhda, honesta, abierta, capaz de comprender y aceptar cómo se había convertido tras lo vivido. Su relación se desarrolló lentamente, pero eso precisamente le daba a Alexei la confianza en su solidez. Una tarde, Alexei y Elisabetta paseaban por el malecón. El viento cálido jugaba con su largo cabello y su mano sostenía con firmeza sus dedos. Ella lo miró, entrecerrando ligeramente los ojos. «Por fin pareces tranquilo», dijo, «tal como te imaginé cuando nos conocimos». Alexei sonrió, pero en sus ojos aún había una sombra de recuerdos. «A veces me parece que todo esto fue un sueño», confesó. «Pero luego entiendo que ese sueño me ha enseñado mucho, y si no fuera por ti, Elisabetta, dudo que hubiera podido superar todo esto». Ella apretó suavemente su mano. «Tú mismo lo hiciste, Alexei. Yo solo estaba a tu lado». Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Nadezhda vivía en su modesto apartamento. Su vida había cambiado hasta el punto de ser irreconocible. El trabajo en el salón de belleza le daba para vivir, pero no le traía alegría. Ya no era la mujer deslumbrante que estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Ahora sus días estaban llenos de reflexiones y arrepentimientos. Un día vio accidentalmente en las redes sociales fotos de Alexei y Elisabetta. Parecían felices, y eso le hirió el corazón. Comprendió que no solo había perdido al hombre que la amaba, sino también a la persona más cercana a ella. Por primera vez en mucho tiempo, Nadezhda sintió que estaba lista para el cambio. Comenzó a asistir a terapia para comprender sus errores y cambiar su actitud hacia la vida. Su camino fue difícil, pero se dio cuenta de que la única forma de encontrar la paz era dejar de buscar excusas para su pasado y asumir la responsabilidad de su futuro. A pesar de su nueva vida, Alexei a veces era alcanzado por ecos del pasado. Un día recibió una carta. El sobre no tenía remitente, pero reconoció la letra al instante. Era de Nadezhda. Miró la carta durante mucho tiempo antes de decidirse a abrirla. Adentro solo había unas pocas líneas. «Alexei, sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero quiero que sepas, siento profundamente lo que hice. Mereces ser feliz, y me alegra que lo hayas encontrado. Gracias por todo. Nadezhda». Miró esas líneas durante mucho tiempo, sintiendo cómo una extraña pero ligera sensación ascendía en su alma. No era perdón, sino más bien la aceptación de que todo había terminado y que había podido dejar el pasado atrás. Poco después, Alexei y Elisabetta se fueron de viaje. Se alojaron en una acogedora casa junto a un lago, donde no había internet ni cobertura telefónica. Allí, lejos del bullicio, Alexei finalmente se sintió libre. Una tarde, sentados en el porche, miraba cómo el sol se ponía en el horizonte. Elisabetta se acercó con 2 tazas de té y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En lo increíblemente cambiante que es la vida», respondió él, sonriendo. «Hace solo un año era una persona completamente diferente, y ahora estoy aquí, contigo, y siento que tengo todo lo que necesito». Ella sonrió suavemente y apoyó la cabeza en su hombro. «Esto es solo el comienzo, Alexei. Nos espera tanto». Él asintió, abrazándola. Por primera vez en mucho tiempo, Alexei no pensaba en el pasado. No sentía ira,
dolor ni resentimiento. Todo eso había quedado atrás. Ahora solo estaba ella, esa tranquila noche y la sensación de que, de verdad, le esperaba algo mejor. El juego había terminado, pero la vida recién comenzaba.